Oseas capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Voy a meditar en este pasaje y voy a tomar en cuenta este tema, creación y naturaleza afectada. Ese va a ser el tema de este sermón, creación y naturaleza afectada. Vamos a leer Oseas capítulo 4, versículo 1 al versículo 3, y nos dice así la palabra de Dios. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Dice un refrán que una imagen habla más que 1000 palabras, y es una gran verdad. Todos sabemos del problema que sufre nuestro planeta. A través de los medios nos podemos dar cuenta, tanto a través de los medios como a través de lo que nosotros, donde nosotros vivimos, nos movemos, nos damos cuenta cómo nuestro planeta cada vez más se va deteriorando. Hay problemas de contaminación, hay problemas que están ocasionando grandes destrucciones, y nosotros mismos, como siempre decimos, el hombre mismo es el que está destruyendo este planeta. Sin embargo, hoy vamos a ver este pasaje que en alguna manera nos habla del efecto, de causa y efecto. Vamos a ver en este pasaje que el profeta Oseas da un mensaje al pueblo de Israel. Lo primero que hace es que los invita a oír palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, dice el versículo 1. El llamado que Dios hace a través del profeta al pueblo de Israel a oír la palabra de Jehová. Todos estamos llamados a oír la palabra de Jehová, independientemente la edad que tengamos o en las condiciones que estemos, el estatus social en que nos movamos. Todos estamos llamados a oír la palabra de Jehová. Lo dice el profeta Oseas, y lo dijeron también otros profetas que hicieron un llamado al pueblo de Israel a que oyeran la palabra de Jehová, porque siempre Dios tiene un mensaje para su pueblo, Dios tiene una palabra para cada uno. De tal manera que el mensaje que Dios tenía y que quería que oyeran, porque quería Dios que el pueblo se diera cuenta, que no se le olvidara, que recordara siempre, y dice: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Jehová tiene un pleito con los moradores de la tierra. Jehová ha iniciado un juicio con los moradores de la tierra, en el contexto de los moradores, los habitantes, en ese momento refiriéndose al pueblo de Israel. Dice que Jehová contiende con los moradores de la tierra. Él pleitea con los moradores en este caso. Y la razón por la cual él está así y que contiende con ellos, usted sabe que siempre para toda cosa hay una razón. Para toda cosa que suceda, siempre hay una razón que hizo que estas cosas sucedieran. Y el versículo nos habla que Dios pleitea, o Dios contiende con el pueblo en este caso, porque hay 3 cosas en el versículo 1 que el pueblo de Israel había descuidado, que el pueblo de Israel
había dejado, 3 cosas que no habían, no se estaban haciendo, no se estaban dando en el pueblo de Israel. Dice Dios que no hay verdad, dice que no hay misericordia y dice que no hay conocimiento de Dios en la tierra. Esas 3 cosas que aparecen en el versículo 1 son las razones por las cuales Dios contiende con este pueblo en este momento. No hay, dice la palabra, no hay verdad. La verdad que Dios había dado, los mandatos que Dios le había dado al pueblo de Israel, el pueblo los había dejado por un lado, no los había tomado en cuenta. Dios les había dicho muchas cosas, como por ejemplo que cuando fueran a aquellos lugares, nunca fueran a poner en práctica las costumbres de aquellos pueblos, de aquellas naciones paganas, porque los iban a arrastrar a ellos hacia sus conductas, hacia sus prácticas. Y fue lo primero que el pueblo hizo, dejándose guiar, dejándose engañar, arrastrar por las malas costumbres de aquellos pueblos. Por esa razón fue que dejaron la verdad, ignoraron la verdad. La segunda cosa que vemos es que dice la palabra, ni misericordia, no se estaba poniendo en práctica la misericordia de Dios. Había tanta injusticia hacia las personas humildes, hacia las personas necesitadas, a las cuales Dios había dicho que siempre se les ayudara. Había injusticia en todo el sentido de la palabra, había injusticia social, había injusticia religiosa, había injusticia política. La injusticia estaba realmente apoderada en aquel momento y Dios dice que por esa razón es que no había misericordia, no se estaba poniendo en práctica la misericordia en este caso. En el versículo 6 del capítulo 6, el Señor dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si bien es cierto que el pueblo estaba haciendo sacrificios, estaba haciendo holocaustos, pero había dejado por alto, había olvidado, había ignorado la misericordia y el conocimiento de Dios. Aquí vemos nosotros que es bueno hacer una cosa, pero también es bueno hacer la otra. Las 2 cosas debían de ir juntas en este caso. Pero el pueblo llegó a pensar que con hacer sacrificios, que con hacer holocaustos, con eso bastaba. Pero estaban dejando por un lado la misericordia y el conocimiento de Dios. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Así que el Señor dice que en el pueblo, en ese momento, en ese contexto, no había verdad, no había misericordia y no había conocimiento de Dios. Y por esa falta de conocimiento, según el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice el Señor. Le faltó conocimiento. Pero esa falta de conocimiento no fue porque no hubiera. No era porque no había conocimiento, sino porque el pueblo había rechazado. Vea lo que dice el versículo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si notamos, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero no fue porque no hubiera conocimiento, sino simplemente porque ellos habían rechazado el conocimiento de Dios. Entonces, el problema ese es cuando las personas rechazan el conocimiento de Dios. Dios quiere que nosotros le conozcamos, que le obedezcamos, que le sirvamos,
Pero cuando rechazamos todo eso, eso significa que Dios no estará agradado. Cuando el pueblo de Dios, cuando nosotros descuidamos la verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios, o sea que descuidamos todo lo que tiene que ver con lo espiritual, pasamos por alto todas las cosas que Dios quiere que puedan ser el estilo de vida nuestro, la manera de vivir de cada uno de nosotros en cuanto a lo espiritual. Cuando ignoramos nosotros toda esa bendición, dígame, ¿qué será lo que prevalecerá en la vida de nosotros? Cuando uno se descuida de algo, cuando uno se descuida de lo espiritual, de lo bueno, de los principios de Dios, entonces lo que va a venir a prevalecer es lo malo. Si en nuestra mente no pensamos en lo bueno, si en nuestra mente o en nuestro corazón no atesoramos las cosas espirituales que son de Dios, significa que lo que vendrá a prevalecer será lo malo. Habrá oportunidad, habrá espacio para lo malo. Es así como nos dice la Biblia, como el pueblo de Israel no había verdad, misericordia ni conocimiento de Dios, lo que vino a prevalecer es lo que vemos en el versículo 2, dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece, y homicidio tras homicidio se suceden. Eso es obvio. Eso es justamente lo que iba a suceder. Al faltar la verdad, al faltar la misericordia, al faltar el conocimiento de Dios, por ende, lo que vendría a prevalecer es lo malo. Y aquí tenemos nosotros estos puntos en el versículo 2, que son parte también de los mandamientos que Dios dio en el libro de Éxodo, capítulo 22. Y aquí el Señor dice que estas cosas son las que prevalecen, o sea, las que estaban prevaleciendo en ese momento, en ese tiempo, cuando Oseas está dando esta palabra. Lo que estaba prevaleciendo no era la verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios. Lo que estaba prevaleciendo en el pueblo era la mentira, perjurar, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. En otras palabras, estas cosas eran las que estaban siendo parte de la vida en ese momento. Porque al faltar lo espiritual, las cosas que son de Dios, luego vendrán otras cosas, vendrá lo malo, y estas tomarán control en la vida de aquella persona. Y estas cosas son las que vendrán a hacer en nosotros y a desarrollarse en nosotros cada vez más hasta llevarnos al fracaso. Pasar por alto las cosas de Dios es dar lugar a las cosas del enemigo. Cuando desobedecemos, cuando no ponemos en práctica lo que Dios está pidiendo de nosotros, lo que vendrá a hacer en nuestra vida y a tomar control, a posesionarse en nuestra vida, será lo malo. Así que allí tenemos la razón por la cual Dios dice que Él contiende con los moradores. Al prevalecer todo esto, por lo tanto, como resultado de todo esto, mi estimado hermano, como resultado a todo esto que está prevaleciendo en ellos, el resultado es lo que dice el versículo 3, por lo cual se enlutará la tierra, dice, y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. En otras palabras, por causa de la desobediencia, como vemos acá, por causa de la desobediencia del pueblo, se viene a ser afectada la creación, la naturaleza. Viene a ser afectada la tierra, el cielo y el mar, porque
el hombre mismo, dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Se extenuará, el hombre comenzará, experimentará sufrimiento, se extenuará, se deprime el hombre. Pero también dice, las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán, vienen a ser afectados. Y eso es justamente lo que también sucede en cuanto al pecado en términos generales para toda la humanidad. Por la desobediencia de un hombre, como lo vemos en el libro de Génesis, la muerte pasó a todos los hombres, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ese pecado del hombre, no solamente se vio el hombre mismo afectado, sino que también la creación misma ha venido a sufrir por la misma desobediencia del hombre. Y eso lo vemos nosotros en esta palabra. Y si nos vamos, por ejemplo, al libro de Joel, en el libro de Joel la Biblia nos habla también de todas estas cosas. En el libro de Joel, capítulo 1, versículo 17, nos dice así. Dice Joel, capítulo 1, versículo 17, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Y como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Como podemos observar, las bestias del campo vinieron a ser afectadas por esta sequía y entonces dice la Biblia que los pastos se secaron y las bestias comenzaron a sufrir también por causa de lo que estaba sucediendo en cuanto a la obediencia, a la desobediencia en ese momento. El apóstol Pablo nos dice también de igual manera en Romanos capítulo 8, versículo 19 al versículo 22. El apóstol Pablo hace mención de esto y nos lo dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, versículo 19 al versículo 22. Dice así, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando, dice la Biblia, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo da acá la idea de que la creación gime, que la creación está gimiendo. Y la gran pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿por qué gime la creación? Está con dolor. Y Oseas acá dice que había luto en la tierra. Mis amados hermanos, como muy bien lo dice aquí la palabra de Dios, no había verdad, no había misericordia, no había conocimiento de Dios. Lo que estaba prevaleciendo era lo malo. Y por causa de esto que estaba haciendo el pueblo, vino a verse afectado también la naturaleza, la creación, la bestia, las aves, los peces morirán.
Eso es lo que hace la desobediencia. El pecado nunca viene solo. La desobediencia siempre trae otras consecuencias. Otros vienen a ser afectados. Si es afectada la creación hoy en día, por ejemplo, usted ve que nuestro planeta cada vez más se ve que va sufriendo, va deteriorándose muchas cosas. Muchas veces, hermano, creemos que solo se trata porque estamos llegando a los últimos tiempos. Y sí, en parte se tiene razón, pero también debemos de reconocer que también la creación gime por causa del pecado, de la desobediencia del ser humano. Si nos preguntáramos hacia nosotros mismos, ¿qué en cuanto a la verdad? ¿Qué en cuanto a la misericordia? ¿Qué en cuanto al conocimiento de Dios? ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Qué es lo que estamos nosotros poniendo en práctica? ¿Qué hemos descuidado? Quizá hemos descuidado la parte espiritual y algo malo ha de estar prevaleciendo en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra manera de vivir? ¿Qué estamos practicando? ¿Qué es lo que está prevaleciendo en nuestra vida? Es importante que nosotros meditemos y que reconozcamos que siempre debemos de procurar crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la verdad, crecer en misericordia, y que lo que prevalezca en nuestra vida, lo que prevalezca en la familia, lo que prevalezca en la sociedad, lo que prevalezca en la iglesia, que sea lo bueno, que sea lo que Dios está esperando de nosotros. Y solamente así nuestras vidas pueden ser fructíferas y no tendremos dificultades. Si bien es cierto que habrán problemas, pero todo será porque ya así suceda, no porque sea como un efecto de la desobediencia. Así que en esta hora, esta ha sido la reflexión. Esperamos que Dios les continúe bendiciendo.